a ti el máximo tiempo posible, ¿verdad? Y damos inicio con este webinar que tenemos el día de hoy. Bueno, me permito presentarles a Maybol Romero. Ella es directora de UNICER, además que UNICER es nuestro aliado afiliado a la asociación, quien viene haciendo un trabajo con nosotros desde el año pasado con todo el tema de estudio de compromiso y queremos aprovechar de invitarlos a participar en este estudio que estamos haciendo a través de UNICER. eh, que es totalmente gratuito. Entonces, bueno, Michael, de todas maneras, al final o Sí, al dentro final lo comentamos un al final los poquito. comentamos, pero queremos hacerle esa invitación. Directora de UNICER, como les dije, una firma enfocada en bienestar organizacional y productividad en salud laboral. Es especialista en productividad, estilo de vida y consultora en inteligencia artificial. Correcto, ¿Cierto? Así que bueno, correcto. aprovechemos este espacio, además que tienen unos productos maravillosos y que hacen un trabajo extraordinario a través de UNICEF. Adelante, Maigor. Gracias, Emilce, gracias. Sí, no, y parte de lo que queríamos conversar hoy era justamente esos dos ejes. Cuando hablamos de bienestar inteligente, ¿qué es el bienestar inteligente? Y a su vez, cómo integrar la inteligencia artificial dentro de nuestra organización de manera general, pero alineado y enfocado al logro justamente de ese bienestar inteligente. Eso van a ser como los dos ejes que vamos a tener en la charla de hoy. Pero quiero como sembrar una reflexión, porque lo hemos ido durante todo el año, Milce, sintiendo, palpando y recogiéndolo en este proceso de medir empresas y de interactuar con muchas de las empresas que por supuesto están en este camino del bienestar. Y nos hemos dado cuenta que una de las cosas más importantes que deben entender todos los líderes, los responsables de la gestión humana y por ende del bienestar organizacional, es que debemos empezar con ellos mismos. O sea, debemos ser el ejemplo, debemos modelar lo que queremos que suceda en nuestra organización. Entonces, así quiero empezar, porque básicamente es parte de lo que hemos notado. Estamos siempre agotados, estamos siempre sin tiempo. La operación diaria nos consume, Emilce, la operatividad, ¿sabes? Nos consume y a veces no tenemos tiempo y de hecho la mayoría de las veces no tenemos tiempo para lo estratégico, que al final es lo que va a cambiar la realidad. Para dar espacio inclusive a la interacción, eh, empezar con nosotros mismos. Parte de lo que quiero mostrarles hoy justamente es que sí se puede hacer esa pausa consciente y entender cómo yo intervengo mi operación para tener el tiempo de enfocarme hacia un bienestar inteligente, justamente es lo que me va a dar la solución para estar bien yo como líder de recursos humanos y por ende lograr ese bienestar dentro de mi organización. Entonces, arranquemos por ahí. El paradigma del supergerente hay que verlo con lupa, ¿sí? O sea, el supergerente puede ser aquel gerente que realmente logre integrar pues una alta productividad con alto entorno de bienestar. Si no, no me convierto pues obviamente en ese supergerente, sino que estoy es en esa trampa que menciono yo, que me consume porque estoy todo el tiempo atendiendo a las personas, a los reclamos, resolviendo conflictos, haciendo nómina, por supuesto, digamos, la operación, la contratación, el reclutamiento, los programas de capacitación, pues me llevan todo el día a día y al final en ningún momento tengo realmente el tiempo de dedicarme al tema del bienestar desde lo estratégico, ojo, que es parte de lo que estamos buscando todas las gerencias y todas las direcciones de recursos humanos, ya lo hemos hablado en diferentes espacios. La dirección de recursos humanos no es realmente apoyo y gestión, es estratégica. Nosotros acá, además de esta invitación de vernos y de reflexionar desde nuestro propio rol y desde nuestra propia situación, también queremos un poco resaltar, porque es lo otro que hemos recogido pues, en todas las organizaciones, y es que cuesta
a las áreas financieras, a las áreas de dirección, lograr el apoyo que se requiere desde el área de gestión humana, porque no se ven las acciones de gestión humana como estratégicas, sino que se ven como obligatorias, como por ley, como de apoyo, pero no se ven realmente estratégicas. Y ahí es donde realmente tenemos que seguir luchando como líderes de gestión humana, porque el bienestar realmente es una decisión estratégica. Está muy demostrado y eso yo no lo traje acá, pero los invito a buscarlo y a la evidencia sobra que demuestra que realmente los equipos en entornos de bienestar y los equipos conectados con la organización son mucho más productivos y hacen que las organizaciones puedan crecer. Entonces, partamos de eso, ¿no? Partamos de que sí quiero ser un superhéroe, pero no quiero ser ese superhéroe, ese supergerente consumido en esa trampa operativa y normalizar que realmente estoy haciendo todo y que no tengo tiempo pues para nada, ni siquiera para darme un respiro o para hacer una pausa que me permita reenfocar la mirada de lo que yo hago todos los días, como para yo descubrir qué cosas puedo hacer diferente. Entonces, ciertamente es incómodo, pero es la verdad. Trabajar muchísimas horas no significa ser más productivo. Y esto es otro de los puntos con los que quiero partir, porque la incorporación de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones vino a darnos muchísimo más tiempo para realmente hacer cosas estratégicas y cosas inteligentes, y en realidad vino a darnos un apoyo en la calidad del producto final y de las decisiones finales que tomamos. Entonces, es así como lo debemos ver. Yo siempre comento, Emilce, que la inteligencia artificial tiene dos sentidos. Nos puede ayudar a ser más inteligentes o nos puede ayudar a ser menos inteligentes, que todo va a depender de cómo realmente lo usemos, ¿sí? Si yo lo uso de manera táctica porque quiero redactar correos o quiero de repente hacer cosas sin pensar, pues obviamente no me está ayudando a ser más inteligente. Si en vez de usarla de manera táctica, la utilizo de manera estratégica, entonces ahí sí potencio mi inteligencia porque realmente la estoy utilizando para pensar más y no necesariamente para pensar menos. Yo sé que ustedes tienen actividades en el tema de la inteligencia artificial. Aprovecho de invitar a la audiencia a las otras actividades que ya tienen ustedes programadas sobre el tema, porque es algo que si no lo estamos haciendo, pues entonces deberíamos estarlo comenzando, porque pues es algo que debimos haber empezado ayer, ¿no? No sé, de hecho, si nuestra audiencia nos comenta un poco por el chat quienes ya utilizan, ¿no? La inteligencia artificial todos los días en su operación. Nos pueden poner un uno si quieren para que sea más fácil. El que ya la usa Bueno, todos los días. sí, yo por ejemplo la utilizo todos los días, pero fíjate tú que a mí me genera a veces, porque lo he escuchado en varias oportunidades, que si bien es cierto, tú sabes cómo es la estructura organizacional en Venezuela, que cada vez lo que hacen es reducir más la plantilla de colaboradores también, ¿no? Entonces, obviamente, los gerentes, están abollados de la cantidad de trabajo que tienen, porque también, y estoy de acuerdo contigo, un gerente tiene que irse, tiene que ser el aliado estratégico del negocio, tiene que ir hacia la estrategia, ¿verdad? Eso yo siempre lo digo, lo repito en cada una de las actividades, que recursos humanos es un aliado estratégico del negocio. Pero si bien también es cierto, y nos pasa porque he escuchado en los eventos que el gerente es muy operativo, pero también hay que entender, o aquí en Venezuela, que no solamente es porque quiera hacerlos operativos, sino porque tengo una estructura de que cada vez recursos humanos lo achican más y yo tengo que ser más operativo. ¿Por qué? Porque no están metiendo gente, simple y llanamente distribuyen las actividades que hacía un colaborador, ¿verdad? A todo el grupo más pequeño que tiene. Entonces, ¿cómo trabajar con eso, verdad, Maywell? ¿Cómo ¿No? podemos... Fíjate, eh, con mayor razón, Emilce, con mayor razón, la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa en ese contexto que tú estás dibujando. Fíjate, aprender a crear asistentes, que la diferencia entre un asistente y un agente es que el asistente requiere a un operador y el agente es más autónomo, pero en cualquier caso, estos robots, asistentes y agentes que podemos crear en nuestra organización pueden sacar actividades operativas, repetitivas, de bajo valor y darle al gerente la posibilidad de quedarse con la parte estratégica, la parte creativa, la parte de tomar decisiones, que finalmente
es lo que debería estar haciendo el gerente para cambiar ese entorno y esa realidad. Solamente para comentarle como ejemplo inspirador, nosotros tenemos más de 10 asistentes. Cada una de las personas dentro de nuestra organización trabaja con uno o dos asistentes que están para apoyar su operación, pero además tenemos agentes que son totalmente autónomos, que están en la primera línea de atención a usuarios, de atención de canales de WhatsApp, redes sociales, páginas web, etcétera, que son agentes autónomos. Es decir, hoy es una realidad que los gerentes pueden incluso adoptar. Y me voy a adelantar porque lo tenía para el final de la charla, ahorita lo explico mejor, pero habíamos traído o hemos traído un regalo para todos los asistentes a esta charla hoy, que es un robot, un asistente programado, entrenado para trabajar de la mano con el gerente de recursos humanos como asistente en el desarrollo de toda su labor estratégica, pero enfocado en el bienestar. Y que queremos obsequiárselos a los asistentes justamente para que tengan a este asistente que los apoya a tomar decisiones, desde la generación de un comunicado hasta el análisis de un resultado, hasta el diseño de una estrategia de bienestar enfocados porque son robots que están programados con los lineamientos, digamos, de los modelos de bienestar que nosotros manejamos y que tienen un poco ese know-how de esa experticia. A Entonces, ver, ese obsequio está maravilloso. es un obsequio que le vamos a dar a todos para que puedan vivir de experiencia esto que estamos trayendo a la charla de hoy y que vean que no es algo ajeno y que a veces es que no sé por dónde empezar, Emilce, realmente. Pero cuando Ujú. ya lo tengo, digo, lo primero que digo y nos ha pasado con todas las empresas es, Dios, cómo yo no había hecho esto antes o cómo yo no había incorporado esto como una herramienta antes. Ok, Entonces, el concepto, como te decía, de bienestar inteligente es una cosa y la incorporación de la inteligencia artificial es otra, son dos ejes distintos de los que estamos tocando, pero van de la mano. El bienestar inteligente al final es una nueva ventaja competitiva, es lo que venimos hablando también, Emilce, desde los espacios de ABH, es decir, el ujú, bienestar no son actividades aisladas. El bienestar tiene que ser una estrategia que genere impacto. Tampoco lo podemos medir por el resultado que genera una actividad puntual, sino que tenemos que verlo cómo se va impactando en la productividad. De hecho, es así como lo vamos a medir. ¿Cómo sé yo si tengo un entorno productivo? Porque la empresa empieza a ser mucho más productiva. O sea, ¿cómo sé yo que tengo un entorno de bienestar? Porque tengo una empresa mucho más productiva. Entonces, esos son los indicadores que debe tener el gerente en mente cuando comienza a trabajar en un programa de bienestar. No pensar en la actividad, no pensamos en las frutas, en la bailoterapia, en el día libre, en el cine, en el foro de lo que sea. Nosotros pensamos en bienestar es en términos del impacto que generamos en las personas y de cómo estas personas empiezan a ser mucho más felices y mucho más productivas. Entonces, sí, sabemos que hoy todos los gerentes están agotados y que estamos consumidos en la operación, justamente lo que mencionabas, Emilce, pero no es imposible hacer esta pausa y inspirarnos un poco y asumir herramientas que nos están trayendo solución. Si la inteligencia artificial me va a liberar tiempo y justamente el tiempo es lo que me falta para yo hacer este pensamiento estratégico, pues entonces vamos a ver cómo podemos ayudar en ese sentido, ¿sí? excelente. Entonces, ¿de qué se trata la inteligencia, el bienestar inteligente? Bueno, el bienestar inteligente son básicamente estas cuatro claves, vamos a llamarlas así, ¿sí? Lo primero es que no puede ser improvisado y no pueden ser actividades aisladas. Era un poco lo que venimos repitiendo. Tiene que ser coherente, tiene que ser basado en la realidad que tengo en la organización. Y fíjate algo, Emilce, que se lo hemos dicho mucho a nuestras empresas participantes y a las que invitamos a hacer las mediciones. El momento de la empresa también cambia con el tiempo. Es decir, yo puedo hacer una medición y la medición es una foto. La foto de las personas en el momento que la medí. Después de lo que yo hago o no hago, porque acuérdate que eso también lo hemos repetido, existen indicadores de la inacción y de la falta de toma de decisiones en torno al bienestar. Y esto es bien importante que también lo estemos recordando siempre, porque las personas a lo mejor sienten que no es el momento para tomar acciones en torno al bienestar, pero no se están dando cuenta que justamente por no tomar decisiones en torno al bienestar están generando consecuencias por la inacción. Entonces, tiene que ser medido la realidad en la que estoy para poder hacerla personalizada.
Entonces ahí es donde también las fórmulas generales del bienestar no funcionan para todos. Lo que hizo la empresa A no necesariamente me funciona a mí, a la empresa B. ¿Por qué? Porque aunque a ella le funcionó, las prácticas o las estrategias de bienestar que ella implementó no necesariamente se adaptan a la realidad de mi organización. Entonces, lo que tiene que saber el gerente es, primero, que tiene que entender cuál es su realidad y segundo, tiene que tomar decisiones y acciones que vayan casadas con esa realidad, con esas necesidades, con esos factores que identificamos, con esas oportunidades de mejora, con esas palancas de conexión y de productividad y cómo compenso los aspectos desfavorables que identifiqué en los procesos de medición. Y luego entonces entender que yo debería hacerlo preventivo, es decir, yo no tengo que necesariamente atacar lo que me salió mal, sino que si la medición es acertada y me da una idea también de los riesgos, yo no solamente estoy identificando lo que está favorable, también estoy identificando lo que puede llegar a ser favorable si yo no hago nada. Esto es bien importante porque nuevamente, y no estamos hablando únicamente de la medición de compromiso que empezaste ofreciendo en la charla, ¿no, Emilce? Sino que pueden ser distintas mediciones de compromiso con diferentes proveedores o mediciones de bienestar o mediciones de clima. O sea, mientras, como decíamos en las últimas mesas que hicimos, el escuchar y el medir es un superpoder. Entonces, lo importante es entender cómo está mi organización, personalizar y tomar acciones no solamente de lo evidente, sino incluso de lo que no es tan evidente e incorporarlo dentro de la estrategia, que también es la otra clave para realmente lograr que el bienestar sea inteligente. El bienestar va a ser inteligente, Emilce, cuando no dependa exclusivamente de gestión humana. Cuando gestión humana logre con los directores y los dueños de la empresa que los indicadores de bienestar sean propiedad de todas las gerencias. Si no le pedimos a los gerentes de las áreas de operaciones, finanzas, ventas, mercadeos, que tengan dentro de sus KPI también resultados inherentes al bienestar, recursos humanos le va a costar más conseguir el apoyo de toda la organización y lograr que el bienestar realmente sea alineado con la estrategia y sea un bienestar inteligente, ¿no? No sé si hasta acá hay algún comentario que quieran hacernos o alguna pregunta que nos quieran hacer, porque finalmente lo que nos interesa es que quedara claro qué caracterizaba al bienestar inteligente, por qué lo llamamos bienestar inteligente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo que venimos haciendo y las actividades que venimos desarrollando y lo que es realmente desarrollar un modelo de bienestar inteligente que es medido, personalizado, alineado a la estrategia de todas las áreas operativas y que además no solamente ataque lo evidente, sino que realmente apunte a los riesgos y a mediano y a largo plazo? Entonces, claro, suena como complejo, no es complejo, resulta que no es nada complejo. La verdad es que existe la manera de poder hacerlo fácil. Es decir, lo que tenemos que hacer es primero entender que existen estas herramientas, la inteligencia artificial, que la tenemos hoy y que definitivamente la podemos empezar a utilizar para eso. La podemos empezar a utilizar para analizar los resultados de las mediciones. No necesariamente yo tengo que depender del consultor externo o de la empresa que me mida. Yo puedo agarrar los resultados y analizarlos e incluso apoyarme en la toma de decisiones estratégicas. Fíjate que la inteligencia artificial, yo siempre menciono que tiene tres grandes funciones. Una es el análisis de los datos, analizar datos en volúmenes, incluso para identificar patrones o identificar tendencias, ¿no? Pero el segundo justamente tiene que ver con el apoyo en la toma de decisiones, porque nosotros como humanos siempre también vamos a poder tener un poco de sesgo. Entonces, con la inteligencia artificial tomo decisiones muchísimo más razonadas, muchísimo más analizadas, que a lo mejor y probablemente son mucho más acertadas, por supuesto. Y es que la tercera función de la inteligencia artificial es la capacidad que tiene de medir riesgo y de ser predictiva. Entonces, si yo puedo analizar datos, puedo usarla para apoyar en la toma de decisiones y además puedo generar escenarios de impacto y medir el riesgo y medir las probabilidades de éxito de las decisiones que yo tomo, entonces imagínate qué tranquilidad y qué seguridad y qué valor me da a mí como director de recursos humanos que tengo que tomar una decisión. Y fíjate que no hemos tocado temas de presupuesto, temas de limitaciones financieras, no, estamos hablando incluso con los mismos presupuestos que ya tienen las organizaciones, con las mismas partidas presupuestarias e incluso haciendo las mismas cosas.
Emilce, eso también lo hemos estado viendo en las distintas empresas con las que hemos tenido la oportunidad de colaborar. Nosotros no estamos requiriendo inversiones adicionales, lo que estamos es incluso optimizando las que ya el recursos humanos hacía. Ya yo tenía actividades planificadas de capacitación, ya yo tenía actividades planificadas de recreación, muchas están exigidas por la ley. Pero entonces, ¿qué tal si esas mismas actividades las alineamos con una medición personalizada que nos permita garantizar el impacto en los resultados para que eso sea un retorno seguro e impacte la productividad y no se quede como un gasto aislado o como un gasto hundido, ¿no? No sé si ahí me expliqué, ¿no? Fíjate tú que el mismo presupuesto, quizás hasta las mismas actividades, pero haciendo un análisis profundo desde las necesidades de bienestar, y por eso vuelve a tomar valor lo que dijiste. Si podemos hacer la medición de las empresas, que ese era obviamente el segundo obsequio que le traíamos a los participantes, que era por supuesto hacer esta medición sin costo para las empresas que no se han medido, tienen la posibilidad de hacer, comunicándose contigo, con ABGH o conmigo, la medición de compromisos sin ningún costo y tener ese mapa claro que después les permita evaluar cuál es ese rumbo que yo debo tomar, con qué recursos tengo, qué actividades ya tengo planificadas, pero qué ajustes debería yo hacer para garantizar que todas esas decisiones generen el retorno que estamos buscando. Entonces, ¿qué podemos hacer con la inteligencia artificial? Imagínate tú, como digo yo, lo primero es tener ese asistente. Yo llego a la oficina y ya tengo a esas personas que estás mencionando tú que estamos perdiendo. Oye, tenía la persona que me revisaba los currículums para hacer la selección, ahora eso lo puedo hacer con un asistente. Ahí tenía las personas que estaban evaluando, por ejemplo, las brechas entre las competencias y el plan de adiestramiento. Tengo un GPT o un asistente o un GEM que me puede ayudar a hacer esto, o tengo que redactar comunicaciones, o tengo que analizar resultados, o tengo que medir indicadores, o tengo que presentar reportes al área financiera. Pues todo esto lo podemos manejar con la inteligencia artificial, desde organizar nuestro calendario, redactar comunicaciones, analizar resultados, tomar decisiones. Y de hecho, para que puedan evidenciarlo, pues como te digo, vamos a obsequiar un asistente de bienestar organizacional que con solo escribirme al correo, deja ver si les dejo mi correo en el chat, ya las personas pueden pedirme, mira, estuve en la charla, quiero el asistente de bienestar y de gestión humana. Ahí les estoy colocando mi correo electrónico y con muchísimo gusto no solamente les entrego el enlace, sino que de una vez les acompaño con el enlace, el manual de cómo usarlo, y si tienen aún dudas, hacemos una pequeñita sesión de 15 minutos, 20 minutos y yo les explico cómo funciona el asistente, el robot, cómo se utiliza y cómo empezar a incorporar este tipo de recursos, de herramientas de inteligencia artificial dentro de nuestro día a día. Emilce, como dices tú, todos los días, porque no se justifica que algo que me puede quitar toda la mañana, yo lo puedo hacer en una hora, o algo que me quitaba toda la semana, yo lo puedo hacer nada más en un día. Si tengo el asistente que me agiliza el análisis de datos, la toma de decisión y me libera tiempo y me permite entonces en mi calendario, en mi cronograma, optimizar y dejar espacios solo de estrategia. Entonces, ahora yo, por ejemplo, los lunes en la mañana, no sé si cada empresa tiene sus dinámicas y su rutina, pero bueno, va a ser mi sesión de estrategia. Entonces, yo ese día me siento y lo que hago es, pues, idear, crear, analizar, pensar e incluso manejar la operación quizás hasta a distancia para que no me interrumpan en los procesos creativos, ¿no? Mira, Entonces, eso está genial, eso está genial. Así que ustedes se fueron de góndola hoy con ese regalo. Pero Ronnie, no es mandar el correo, tienes que tomar el es correo de inscribirme. Mywall, Exacto. escribirle a ella que te manden el obsequio que ella Exacto, está dando por estar aquí en la charla. ¿Ok? Tomen exactamente. el Me correo escribe mromero, Mywall Romero, arroba, mromero, ajá, @unicer.biz. Tomen bis, lo que ahí está en el perfecto. chat. ¿Ok? Exacto, tú, Rodney, me escribes, hola, Michael, mira, yo estuve en la charla, quiero ese robot. Perfecto, Rodney, yo te voy a pasar el enlace, te explico cómo se usa y te lo pongo para que lo empieces a trabajar todos los días. Nosotros tenemos asistentes, como te digo, en Yo diferentes también te voy a áreas, escribir. claro.
Claro, todas las áreas tienen asistentes porque dependen, por supuesto. Nosotros tenemos en el área de mercadeo asistentes que son estrategas, planificadores o creativos, pero tenemos en las áreas de finanzas auditores y en las áreas técnicas tenemos también GPTs entrenados que hemos entrenado para hacer análisis de resultados y trabajar con los técnicos en el diseño de estrategias. Todas estas cosas están al alcance de todos, Emilce. Recuérdate que entre los mitos de la Maravilloso. inteligencia artificial está que es muy difícil o que necesito saber programación, todos esos son mitos. La inteligencia artificial y las grandes empresas que trabajan en esto cada vez lo hacen más usable para las personas comunes, porque la idea es que nosotros podamos apoyarnos en estas tecnologías, y optimizar no solamente los tiempos, sino la calidad del producto. Imagínate poder apoyar las decisiones que tomamos. Tengo dudas si el plan funcionará o no, déjame pivotearlo con la inteligencia artificial y que me haga un análisis de probabilidades de éxito. O sea, es realmente hoy día, como yo digo, tonto no usarlo porque lo tenemos allí y lo tenemos a la mano. Entonces, vamos a compensar, como tú dices, esa falta quizás de recursos, incluso hasta para revisar los procesos, Emilce, revisar los procesos, optimizar los procesos y sacar el tiempo para poder medirme. Y es una de las cosas que, fíjate, hemos notado. Nosotros hemos invitado a muchas empresas a medirse, pero realmente son muchas menos las que se han medido de las que nos gustaría que se hubieran medido. Y es básicamente porque notamos que la persona encargada de tomar la decisión en la medición es la que está agotada. Estoy agotada, o sea, no tengo tiempo para yo sentarme a entender qué es esto y después ocuparme y después ver qué voy a hacer con los resultados. Entonces es como agobiante. Y resulta que al revés. Fíjate que la idea nuestra es todo lo contrario, potenciar las capacidades dentro de la organización, ayudar a que tu gente sea más productiva, a que tus decisiones realmente generen resultados de manera mucho más inmediata. Y con la inteligencia artificial, que es lo que hemos incorporado en los modelos de bienestar, tú puedes desde manejar el endomarketing, las comunicaciones internas, que vamos a tener una conversación sobre eso, hasta el análisis de los datos, hacer mediciones, diseñar programas de capacitación, programas de bienestar, alinear el bienestar y los procesos de recursos humanos con el resto de la organización, apuntar a la optimización de las ventas, del crecimiento financiero de la empresa. O sea, es pasar a tener un rol protagónico estratégico, como tú dices, pero además sin complicarnos, porque vuelvo y repito, suena como agobiante y resulta que no, es bastante Sí, simple. fíjate que yo creo que lo que comenté es más común de lo que pensamos. Reina Cruz nos comenta, fíjate que cada día la gestión se vuelve más compleja porque tienes que ser estratégico operativo y la operatividad se consume el tiempo, las reuniones estratégicas que duran horas y horas y no se llega a nada. Entonces, Sí, eso era lo que hablábamos al inicio, Reina, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que era lo que yo le decía a Michael. Mire, ¿qué es lo que está pasando con las estructuras en Venezuela? Porque no es una estructura, a lo mejor, yo no sé si en otros países son igual, tú que has estado en otros países, que tiene también, UNICEF tiene representaciones en otros países, coméntanos si es lo mismo, pero aquí el tema de la disminución de personal, en los equipos de trabajo, entonces esto te recarga muchísimo más y por supuesto un gerente del área se tiene que cargar más de operatividad, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que sí, estábamos es hablando y cultural. bueno, y con esto que trajo Maywell, que es maravilloso y de verdad que yo estoy fascinada aquí. Sí, fíjate que sí, Emil, se lo ves en la región, es cultural, el hecho de entrar a reuniones largas, sin objetivos claros, incluso, fíjate lo que dijo Reina, tú entras a una reunión y tú tienes información que no está analizada. Óyeme, estamos mal acostumbrados a que los gerentes lleguen con reportes a las reuniones, que son los datos. Yo no hago nada con el dato, yo necesito que me traigas el dato procesado, analizado, con propuestas claras de acción de intervención para tomar decisiones en los espacios de las reuniones. No deberían durar más de 45 minutos, una hora. Si están bien agendadas y son estratégicas, el tema está en que obviamente falta apoyar a toda la estructura de la organización para que entienda cómo generar un producto de calidad, para que esas reuniones además sean muchísimo más cortas. Fíjate que cuando hablamos de bienestar, y te voy a poner este ejemplo, Emilce, cuando nosotros hablamos de bienestar, la gente a lo mejor no se imagina que un programa de intervención de bienestar puede ser un programa diseñado para la optimización de cargas de trabajo y aumentar la productividad individual.
Entonces tú a lo mejor no lo pensaste porque estábamos pensando en el yoga, en la bailoterapia, en la nutrición, y no pensamos que a lo mejor un plan de capacitación en gestión humana, en inteligencia artificial, que esté orientado a enseñarles a las personas a optimizar sus cargas de trabajo y a tomar la inteligencia artificial para aumentar su capacidad de producción, liberando tiempo, es un programa de bienestar. Entonces va a depender de cómo lo enfoquemos. Si la empresa está agobiada por falta de tiempo, es una empresa que necesita un programa que esté diseñado para liberar tiempo. Entonces, ese es el programa de bienestar que necesita la organización, ¿ves? Entonces, por eso te digo, la inteligencia artificial nos puede ayudar con muchísimas cosas y por eso además lo hemos incorporado directamente dentro de nuestros programas, ¿no? Fíjate, Marian comenta, cuando el departamento de talento humano es solo una persona o dos, ¿sí? Las plataformas de los parafiscales quitan demasiado tiempo, es verdad, reducen los espacios para hacer pensamiento estratégico porque estás consumida en lo que te tiene que obligar, ¿no? El cumplimiento normativo. Sin embargo, Marian, en esos casos es en donde más importante y más relevancia toma la incorporación de la inteligencia artificial. Porque entonces tu tiempo, que vale oro, lo estás dedicando en actividades de bajo valor en lugar de tener tiempo para alto valor, para tomas de decisiones, para pensamiento crítico, para pensamiento estratégico. Tu pregunta es lo que venimos hablando. ¿Cómo libero el tiempo si yo no quisiera estar haciendo esto? Bueno, justamente a lo mejor con un asistente que te revise, que te arme los libros o que te revise los libros para que entonces te monte las declaraciones o que de repente sencillamente te reduzca los tiempos porque entonces todo lo que es la revisión de nóminas o los archivos los sacas de manera mucho más rápido y entonces lo que te tarda una hora te tarda 10 minutos. Entonces ahí es donde vas tú liberando el tiempo. Entonces sí es importante que tomemos en cuenta que debemos incorporar estas herramientas primero para nosotros tener más bienestar. ¿Cómo gerencias el bienestar si tú misma no tienes tiempo ni siquiera para tu propio bienestar? Entonces, ese es un poco el mensaje de hoy. Por eso hablamos de bienestar inteligente y de inteligencia artificial incorporada al bienestar. Es decir, tenemos que entender que el bienestar no es cualquier cosa, o lo que hizo el vecino, o lo que me recomendaron, o lo que estoy viendo que funciona en otras partes. Tengo que diseñarlo a la medida de mi organización y para eso yo tengo que estar modelando el bienestar. Además, el gerente es el modelo. El gerente es el primero que tiene que dar el ejemplo del equilibrio entre las horas que trabajo y las horas que dedico a mi cuidado y a mi bienestar en el cumplimiento del horario, en el espacio, pues, obviamente, de recreación, en el aprendizaje continuo, en el desarrollo motivacional, en hacer lo que me gusta, lo que me inspira, lo que me da propósito, lo que me conecta, ¿no? Entonces, estas son las cosas que tenemos que cambiar. O sea, al final no podemos vivir en una trampa, atrampados en la operación y fíjate que los comentarios son los mismos y todos sabemos que es así y los entendemos perfectamente, pero también les invitamos a confiar en que esto puede cambiar, en que esto realmente puede cambiar y que el cambio está en la decisión que ustedes tomen. Si decido medirme, si decido apoyarme, en una empresa que me ayude a integrar dentro de mi organización estos cambios en los comportamientos con estas herramientas de avanzada, ustedes pueden ver un antes y un después en su día a día. Entonces, vamos a salir de ese sacrificio en el que mientras más horas trabajo realmente estoy haciendo lo mejor. No, yo debería tener mis horas de trabajo y en esas horas de trabajo sacar los resultados que la organización necesita. Incluso cuidarme porque soy el modelo que quiero para el resto de mi equipo dentro de la organización. El impacto obviamente es directo. Si yo estoy agotada, mi empresa está agotada. Si gestión humana está agotado, no tiene tiempo, entonces obviamente ese es el reflejo de la organización. Si yo decido hacer la pausa, incorporar herramientas, pues yo también modelaré en ese sentido. Entonces modelemos hacia la excelencia, hacia la inteligencia artificial, hacia el bienestar inteligente, porque sí tenemos la posibilidad de hacerlo. Y con este nuevo modelo, entonces, por supuesto, empezar a generar cambios transversales.
de manera que lo vean las otras áreas, que lo vean las áreas de operaciones, que lo vean las áreas de venta, que lo vean las áreas, los directores y que realmente se den cuenta que ahí es donde está la decisión estratégica. En la medida que yo invierto en el bienestar, entonces invierto en la productividad. Están de la mano, están casadas, son prácticamente lo mismo. Entonces son pequeños cambios, porque además esto es lo otro que siempre repetimos, Emilce. Por eso nos agobiamos también, por eso no nos atrevemos a medir, porque entonces después el reporte me va a obligar a hacer un desarrollo y un plan muy complejo. No, siempre lo repetimos, incluso a las empresas que medimos, los cambios tienen que ser pequeños, porque en el microhábito, en el hábito pequeño, es que está la reducción de la fricción y por ende entonces la implementación y el cambio es más duradero y es más agradable. Si yo no puedo querer cambiar la realidad de una organización de un mes a otro, pero si yo quiero cambiar la realidad de la organización durante todo un año, yo tengo que ir haciendo un cambio cada día, un cambio pequeño, un cambio que a lo mejor no se nota. Es como hablamos en los microhábitos, el efecto del interés compuesto. Si yo hago 1% todos los días, pues yo al final del año tengo un porcentaje importante de cambio. Pero no lo notaron, no hubo resistencia, no hubo tanta fricción, fluyó, fue amigable, muchos ni cuenta se dieron y fuimos realmente cambiando como entorno organizacional. Entonces, esto no es como dice aquí la lámina, pues me voy para la playa, me olvido, tengo que hacer una pausa, dedicarme al bienestar. No, el bienestar lo podemos ir incorporando de a 1%, de a 1%, si yo tengo claro cuál es el mapa. Por eso es que la invitación otra vez es vamos a medirnos, porque con el mapa no importa que tú no hagas nada hoy, a lo mejor no hiciste nada en 3 meses, pero lo tienes, empiezas a tener la foto de la organización, a entender cuáles son las palancas en donde tú tienes que intervenir y empiezas entonces poco a poco a ir generando esos cambios que vayan llevándote hacia el bienestar. Por eso repito, no tiene que ver con presupuestos nuevos, es con el mismo que tengo, no tiene que ver con acciones distintas, son las mismas que ya tenía, pero no es lo mismo que yo haga una capacitación en A, B o C cuando de repente la puedo hacer en Z, Y, X, que son las que realmente están impactando dentro de las necesidades de mi empresa, porque es algo muy personal, muy personalizado, ¿no? Entonces, vale, entiendo el punto y entiendo los comentarios, pero bueno, nuevamente la invitación es, Reina, confía en que es verdad, la operación nos come, nos consume, pero pues ahí están, para eso están los asistentes de inteligencia artificial, que no me quiten, que me liberen tiempo y que me permitan a mí empezar a hacer ese cambio un poquito. Regálale 10% de tu tiempo a lo estratégico y verás que a lo mejor no te afecta tanto el operativo, pero el cambio es significativo a mediano plazo, ¿no? Liderar con el ejemplo entonces es esto, por eso te digo, es poquito. Si tú tienes de lunes a viernes, mañana y tarde, todos los días, pero dale solamente un espacio pequeño a sentarte a pensar en temas estratégicos. Reserva tus espacios de nutrición, reserva tus espacios de descanso, modelen el bienestar. Por eso es que hay que empezar, yo siempre lo recomiendo y lo hemos logrado en muchas empresas, por tumbar esas reuniones largas. Miguel, que es nuestro director del área de desarrollo organizacional y psicólogo del Pilar de Psicología y Estilo de Vida, dice que en Venezuela sufrimos de reunitis, ¿no? Reuniditis, es que dice él, Emilce, porque todo el tiempo estamos en una reunión y reuniones, como dicen, larguísimas y a veces tú sales agotado, perdiste toda la energía y después haces un balance y dices qué se decidió o qué hicimos y es mínimo el avance, es mínimo en torno al drenaje energético que tuviste durante las 2, 3 horas que duró una reunión. Reuniones cortas, 45 minutos, con objetivos claros, con información ya procesada, con propuestas ya avanzadas, de manera que pues no nos resten energía, sino que nos sumen. Y eso es parte de lo que tenemos que empezar a modelar desde el ejemplo. Aprendiendo a utilizar inteligencia artificial, logramos liberar tiempo y ahorrar energía. Lo repito muchísimo. La IA nos ahorra energía. El agotamiento mental, el agotamiento físico, te lo ahorras con el uso de inteligencia artificial. Entonces, es algo estratégico y es algo que le invitamos a todas las áreas de recursos humanos a no verlo como algo opcional, sino a verlo como algo obligatorio, sobre todo si tu propósito es generar bienestar.
Entonces, en resumen, Emilce, porque fíjate que lo fuimos diciendo, a pesar de que era una sorpresa para este momento, pero ya lo fuimos diciendo, la idea es que las personas vivan y tengan esa experiencia sin mayor fricción y sin tener vamos a decir, el impedimento de no contar con los recursos para hacerlo. Entonces, por ese motivo, a todos los que están participando de esta sesión, vamos a ofrecerles no solamente la medición que ya mencionaste sin ningún costo, sino también un asistente experto en bienestar organizacional que ya puedan tenerlo allí y empezar a aprender a usarlo, porque ese puede ser el primero de muchos que tengan, que les quite trabajo y que les libere tiempo y que les ahorre energía, pero tener el primero me ayuda a empezar a trabajar, a empezar a usarlo y esa experiencia empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Parece mentira, pero cuando lo empezamos a usar es cuando más empieza a darnos cuenta del potencial que tiene el incorporar la IA dentro de nuestra organización. Fíjense que la medición y las mediciones en general, porque esto también nos ha pasado mucho, Emilce, no pueden ser procesos tampoco de alta fricción. La medición no puede ser un proceso que yo me siento y voy a estar 30, 40 minutos respondiendo una encuesta. O sea, eso ya es un problema si yo quiero, obviamente, tomar estas fotos de cómo está mi organización. Entonces, las mediciones tienen que ser instrumentos, primero muy simples de entender para que además podamos democratizarlo y que lo apliquemos en toda la organización sin restricciones, porque todo suma. La mirada de los diferentes niveles jerárquicos, de las diferentes edades, los diferentes géneros, las diferentes generaciones, nos dan el poder de convertirnos en esa empresa que tiene la capacidad de ser altamente productiva. Entonces, instrumentos sencillos de llenar, que se llenen en menos de 5 minutos, que sean fáciles de llenar y que después puedan darnos un mapa altamente nutritivo, poderoso de cuáles factores son los que están desconectando a la gente y cuáles factores son en los que yo tengo que intervenir para que la gente se reconecte o se deje de desconectar. Con eso podemos entonces voltearnos y decir qué estoy haciendo en capacitación, qué estoy haciendo en recreación, qué estoy haciendo en desarrollo de competencias, qué estoy haciendo en los planes de carrera, qué estoy haciendo en clima o qué estoy haciendo incluso en las áreas operativas. Porque fíjate, vuelvo al punto, si estás consumido en el área operativa, a lo mejor tu primer programa de bienestar es cómo aumentar la capacidad productiva para liberar tiempo, cómo optimizo mi trabajo operativo para liberar tiempo. Ese sería tu primer proyecto de bienestar. Entonces, justamente vamos a entrenarnos, usamos guía, liberamos tiempo, automatizamos cosas de bajo valor y convertimos a la empresa en una empresa que empieza a tener ese espacio en donde ya no me consume la operación al 100%, sino que empiezo a tener ya un poquito de espacio para los otros temas estratégicos. De la mano de la inteligencia artificial y de la mano de la medición, al final te estamos dando las herramientas para que puedas empezar a cambiar esa realidad que te tiene hoy completamente consumido, que los tiene a todos completamente consumidos. Entonces, el bienestar inteligente parte de la decisión, parte de la decisión. Y es un poquito lo que nos motivó también, Emilce, a dar esta charla hoy. Porque de cada 10 empresas con las que tú hablas, solamente una o dos toman acción. Y es porque son los mismos líderes de recursos humanos los que están agotados. Entonces no puedo cambiar ese entorno si yo mismo no me ocupo de mi propio bienestar. Empecemos por nosotros mismos y cambiemos esa situación para que nosotros podamos entonces llevar a la empresa después al bienestar, ¿no? Entonces nos estamos dejando jalar por la operatividad y estamos sacrificando el tiempo estratégico, que es lo que cambiaría esa realidad. Entonces es un círculo vicioso. Fíjate que nos dice Marian, esta herramienta que hoy nos regala nos permite enfocar la energía en lo sustantivo. Sí, yo hablaba de tiempo y también hablaba de energía, porque lo repito todo el tiempo. A veces, ciertamente, dedico las horas que debo dedicar al trabajo, pero igual salgo tan agotada y la calidad del producto que genero es tan bajo que la idea es que yo pueda optimizar la energía, mis capacidades
creativas, mis capacidades de toma de decisión, mis capacidades de concentración, de memoria, justamente para yo poder ser muchísimo más productivo en la menor cantidad de horas. Eso también va de la mano, Emilce, con los programas de bienestar. Por eso te decía que un primer programa de bienestar puede ser sencillamente cómo yo incorporo la inteligencia artificial dentro de mi organización, ¿no? Y por allí podemos empezar el camino al bienestar. Entonces, bueno, la verdad es que me gustaría dejar un espacio para si lo hay, para preguntas o para comentarios. Pregunté hace unos minutos quién usaba la inteligencia artificial a diario. Me pueden poner cero si es no. O sea, pues yo decía, póngame uno si la usan todos los días, pero de repente, mira, cero, no la uso, todavía no la uso. Y ahí tenemos una oportunidad súper interesante bueno, justamente de diseñar acciones de bienestar para cambiar esa realidad. Y entonces empezar a dejar ese espacio, ¿no? Hay personas que la usan con frecuencia, casi todos los días. También habría que ver, me encantaría, Marian, si nos pudieras decir cómo la usas, ¿no? Dice ella, yo la uso casi todos los días. ¿Cómo la usas? ¿La consultas para preguntar, como si estuvieras hablando con Google? ¿O la pones a hacer trabajo estratégico? ¿Te analiza datos? Te pregunto yo, ¿no? Gemini, que es una de las herramientas que tenemos más a la mano, casi todos, porque además está integrado con Google y no tiene costos y tiene la ventaja de que no necesita una VPN para usarla. La verdad es que tiene la posibilidad de crear asistentes, que no sé si lo han hecho. Por ejemplo, en Edalis nos dice, uso Gemini IA todos los días. ¿Has creado asistentes? ¿Has creado estos gems preentrenados que tienen bases de conocimiento para optimizar tareas repetitivas? Me gustaría si nos puedes comentar un poco para que también los demás conozcan un poquito de tu experiencia, ¿no? Adriana de Angelo dice que sí la usa, pero bueno, veo cero, cero, cero. Ahí yo solo la he usado para las tareas de mis hijas. Me encanta, Reina, tu comentario, porque los niños y en general los colegios ya lo están dando como una materia, ¿sabes?, dentro del pensum. Ellos tienen una habilidad innata a las tecnologías digitales, pues que además sorprende. Y ya la utilizan de manera rutinaria. Entonces, pues no tienes idea del alcance que puede llegar a tener estratégico dentro de una organización. Esos son los motivos por los cuales, por ejemplo, las noticias de la semana pasada eran los acuerdos que hacía, por ejemplo, el Pentágono de los Estados Unidos con la empresa OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, para reestructurar todo la administración pública de los Estados Unidos. Imagínate el alcance que puede llegar a tener para que estemos hablando de ese tipo de contratos, de ese tipo de convenios. Investigaciones, incluso herramientas médicas que superan ya las capacidades de diagnóstico que tienen los médicos mismos, ¿no? Entonces, al final no te está sustituyendo al humano, acuérdate que son herramientas que van a ser más inteligentes y van a potenciar la actividad del humano. Pero imagínate que tú puedas incorporar a tu gestión una herramienta que te ayude a optimizar una cantidad de funciones y de análisis de competencias que tú hoy no tienes. Todo esto, pues obviamente es una invitación que yo les hago desde este espacio que estamos compartiendo. Perplexity me encanta para hacer consultas, es una herramienta, es un súper buscador con inteligencia artificial, también hace análisis de datos, es correcto, incluso crea mapas mentales. De hecho, yo los uso combinados, Mariam. Utilizo mucho Perplexity para generar búsquedas profundas y análisis de muchas fuentes y datos, y después me las llevo a ChatGPT para que entonces luego procese y me ayude a crear escenarios y a crear decisiones y a diseñar, ¿no? Pero si no han creado asistente, fíjate que Nedalis dice, yo lo uso a Gemini todos los días, pero no he creado asistente. Bueno, fíjate que todo tiene su metodología, pero como vuelvo y repito, el regalo que les vamos a dar hoy, no dejen de escribirme, es para que ustedes puedan empezar a vivir esa experiencia y empezar a ver cómo pueden bajar el tiempo de la operación y poder dejar espacios para las áreas estratégicas, ¿no? Me encanta, Milce, porque yo sé que ustedes tienen otras charlas de inteligencia artificial y es interesante, pues mira, ir sondeando realmente qué usan y cómo lo usan. Yo siempre hablo de tres palancas y me atrevo en los minuticos que ya nos quedan 5 minutos, pero para cerrar.
Las tres palancas para incorporar la inteligencia artificial son: la primera, elegir un modelo de lenguaje. Si es Gemini, si es ChatGPT, si es Copilot, si es Cloud, la que quieran usar, Grow, DeepSeek, la que quieran, pero elegir una que sea la que me va a asistir a mí todos los días. La segunda palanca es aprender a hablar con ellas. Fíjense que cuando decimos no me da las respuestas que yo espero, o las respuestas no son correctas, o esto no está, es muy deficiente, normalmente tiene que ver con el hecho de que no tenemos nosotros el suficiente contexto o la capacidad de hacer el prompt adecuadamente para poderle sacar el máximo provecho a la inteligencia artificial. Entonces, claro, allí también va de la mano con saber qué pedir, o incluso partir del hecho de que no sabemos lo que no sabemos. Y la inteligencia artificial puede venir a ayudarnos en aquello que no sabemos. Ustedes no son expertos de bienestar, pero un asistente de inteligencia artificial entrenado en bienestar podría ser ese acompañante perfecto para que ustedes puedan conversar las decisiones diarias que están tomando y ver si están alineadas o no están alineadas con el camino hacia lograr el bienestar organizacional. Entonces, a la final es elegir el modelo y aprender a hablarle, y luego empezar a armar en la tercera palanca ese directorio de otras herramientas con las cuales yo complemento mi tarea. Hay herramientas de inteligencia artificial, pero yo puedo hacer automatizaciones para revisar los currículums y hacer las selecciones del personal, por ejemplo, ¿no? Gamma, Perplexity, hay muchísimas herramientas que podemos integrar, y lo interesante es que no dejen de ver que si yo quiero lograr bienestar, yo necesito realmente empezar a incorporar herramientas que no necesariamente son recursos adicionales, porque volvemos a lo que decíamos, a lo mejor me freno porque finanzas no me da los recursos o la dirección no me aprueba el desarrollo de un programa de bienestar. Pero es que el desarrollo del programa de bienestar es lograr que la gente esté en bienestar. Y si tú no estás en bienestar como gerente de recursos humanos, entonces tú eres el que tienes que empezar a ver qué necesito yo para estar en bienestar. Y lo que yo necesite para mí es lo primero que yo tengo que hacer. Y cuando yo esté en bienestar, empiezo a modelar el bienestar dentro de mi organización. Entonces es un poquito la invitación a verlo desde ese orden. Siempre para asesorías y consultas legales, dice Ronnie, nosotros tenemos un GPT abogado que es una maravilla, lo amamos, nos revisa todas las leyes, la jurisprudencia, nos redacta los documentos. Hemos tenido casos tanto con el Ministerio de Trabajo como con el CENIAT, como con el SEDAT, que los hemos manejado totalmente con asistentes GPT. Y la verdad es que, como dice Rodney, fabuloso porque te ahorra tiempo y te ahorra muchísimo dinero. Mi correo lo vuelvo a poner para los que no lo han anotado: mromero@unicer.biz. También le pueden escribir a Emilce, por supuesto, y Emilce con mucho gusto me los contacta. Y estaban Este, preguntando que personas que a lo mejor entraron tarde, cómo era el tema del obsequio. sí, Le son escriben estos a dos. Maigol al correo que acaba de colocar aquí en el chat y solicitan su obsequio. Correcto. Y son estas dos cosas que les estamos poniendo ahorita en la pantalla. Primero medir, porque eso me da una idea de cómo está mi empresa, en qué, cuál es mi punto de partida, y luego este GPT que les va a ayudar a entender los datos y empezar a tomar decisiones para que todo lo que están haciendo ya, inclusive que lo tienen avanzado, porque estamos en julio, Emilce, muchas empresas ya están a mitad de su ejercicio económico, están en la mitad de sus planes estratégicos. La idea es que todo esto lo puedan empezar a mirar no solamente de aplicación inmediata, sino para empezar a preparar el terreno para el cierre de año y para lo que va a ser su próximo periodo fiscal y estratégico, ¿no? No, gracias a ustedes, gracias a Avanti, gracias Fanny, gracias más bien a todos los que estuvieron acá, acompañándonos y además interactuando con nosotros en el chat, que es súper valioso porque estos espacios no solamente son para pues, teorizar. La idea es que podamos compartir algunos ejercicios, algunas experiencias, y por eso cada vez que ustedes se conectan suman muchísimo a estas dinámicas. Así es, así es. Muchísimas gracias, Maigol. Para mí, bueno, me encantó. De verdad que no me esperaba ese enfoque que le diste, que fue es súper interesante, de verdad, súper productivo. Y bueno, en la asociación siempre estamos en esa búsqueda de llevar herramientas y qué mejor de la mano de los mejores, porque Unicer es uno de los mejores, que Gracias. podamos hacer y llevarles esta información de verdad de gran valor. Estamos a Como la orden decía y con Michael, mucho cariño.
Sí, gracias, Michael. Y como decía Michael, el jueves 17 nosotros tenemos una actividad sobre tema de liderazgo y la inteligencia artificial. Va a venir Luis Manuel Ramírez, es un conferencista internacional, él viene de Colombia. Y bueno, las invito a que participen los afiliados para esta actividad. Acuérdense que estamos en el mes aniversario, 63 años de fundados aquí, que se dice fácil, pero ininterrumpido, 63 años. Así es, Así que estamos celebrando y nuestros asociados tienen entrada libre, sin costo a esta actividad. Para los que no son, excelente. afíliense, y seguimos, bueno, trabajando por ustedes y para ustedes. Así es. Pues Así. feliz tarde y esperamos que bueno, que se hayan quedado con esa motivación de aprender un poco más de esto. Seguro que sí. Bueno, y Bueno, recuerden que también vamos a tener un ciclo con MyWorld, por supuesto con UNICEF. Tenemos un ciclo una vez al mes, una actividad de este tipo, donde estamos tocando diferentes temas de lo que maneja UNICEF. Así que bueno, así es. estén atentos a nuestras redes sociales, @ABGH piso RRHH. Que tengan una feliz tarde. Gracias, MyWorld. Tarde para todos. Gracias a ti, Emilce. Feliz tarde a todos. Gracias por participar.